Miremos a continuación el comportamiento de un filtro. Empecemos con un filtro pasa abajo. Ubiquemos resistencias, condensadores y una fuente de corriente alterna con su respectiva conexión a tierra. Realicemos las conexiones adecuadas para el caso. Recordemos que un filtro pasa abajo deja pasar todas las frecuencias inferiores a un punto de quiebre. Ese punto se localiza cambiando valores de resistencias y de condensadores. Para realizar la medición utilizamos un osciloscopio. Tenemos que ponerle su posición a tierra. El pin número 1 corresponde a la fuente de alimentación y el número 2 a la fuente al condensador. También utilizamos un graficador de Bode, en el cual vamos a poner la entrada en la fuente de alimentación y la salida en el condensador. Miremos ahora el comportamiento según gráficas de Bode. Notemos que el circuito, el punto de quiebre aproximadamente es de 30 Hz. A partir de 30 Hz la señal se atenúa. Miremos ahora ese comportamiento en el osciloscopio. Cambiamos ahora las escalas correspondientes, dejémoslas iguales. Miremos que en frecuencias inferiores a 30 Hz la amplitud de la señal no varía de ningún modo, mientras que cuando ya subo de 30 Hz la amplitud empieza a decaer. Bueno, hasta aquí la amplitud, el decaimiento de la amplitud no es muy considerable, pero ya empieza a ser una atenuación. Bueno, a medida que yo voy subiendo la frecuencia, la atenuación es un poco más evidente. Y de esta forma se atenúa de forma logarítmica. En lo que tiene que ver con la fase, miremos su gráfica de Bode. La fase es de 0 grados y a partir de 13 Hz empieza a decaer su fase para convertirse en menos 90 grados en aproximadamente 1 kHz. Entonces después de 11 Hz vamos a ver un cambio considerable en fase. Miremos para 10 Hz. Vamos a ver que la fase en este punto es aproximadamente igual. De 0 grados, hay una fase de 0 grados. Cuando yo aumento la frecuencia, ya la fase empieza a cambiar un poquito. Miremos aquí, ya es un poco evidente que hay un atraso de la señal de color azul con la señal de color amarillo. A medida que yo subo la frecuencia, voy a ver
este efecto un poco más evidente. Y así hacia 800 Hz ya voy a ver un cambio de fase más evidente, más total, más completo. Bueno, ahora miremos lo que tiene que ver con el filtro pasaltos. Que no es más que un cambio de posición entre el condensador y el resistor. Probemos para estos mismos valores para ver qué nos da. También utilizamos los mismos medidores. En este caso la medición se hace en el resistor. Bueno, el osciloscopio tiene que tener su conexión a tierra. El pin número 1 en la fuente de alimentación y el pin número 2 en el resistor. Miremos cómo se comporta según las gráficas de Bode. Ok, miremos que aproximadamente en 500 Hz ya no hay ninguna atenuación. Para frecuencias menores a 500 Hz empieza a haber atenuación. Entonces, miremos este comportamiento en el osciloscopio. Utilicemos la misma. Bueno, aquí tenemos 800 Hz, no debe haber atenuación. Miramos que no hay ningún tipo de atenuación. Pero para frecuencias menores a 500 Hz ya debemos apreciar alguna atenuación. Vemos que aquí la señal azul está atenuada con respecto a la amarilla. Que es un poco más apreciable. Para frecuencias mucho menores el efecto es mucho más evidente. Bueno, ahora vamos a ver el circuito pasabanda. También utilizamos resistores y capacitores de diferentes formas. Ubicamos la fuente de poder y también su tierra. Bueno, las conexiones son similares. También vamos a utilizar el osciloscopio y el graficador de Bode. El graficador de Bode va en la entrada y en nuestra salida, que es el condensador. Bueno, la tierra.
para el osciloscopio y también las señales de entrada y salida. Como podemos ver aquí que también tenemos que cambiar los valores de las resistencias. De esta forma. Ahora miremos el comportamiento según las gráficas de Bode. Aquí podemos apreciar que el sistema atenúa a frecuencias menores a 5 Hz y superiores a 4.5 kHz. Entonces miremos ahora el comportamiento para 5 Hz. Utilicemos exactamente la misma escala. Aquí miramos que la atenuación es mínima, no hay atenuación. Para frecuencias menores debe haber una atenuación considerable. Miremos, aquí ya hay una atenuación. Que es inferior a, según las gráficas de Bode, inferior a aproximadamente 5 Hz. Entonces, según las mismas gráficas, nos dice que hasta 3.8 kHz no hay ningún tipo de atenuación. Miremos para 2 kHz. Podemos ver que no hay ninguna atenuación. Ahora miremos para frecuencias superiores a 3.8 kHz, que es el punto de quiebre. Bueno, aquí podemos ver una ligera atenuación en la gráfica azul. Miremos que ya hay atenuaciones considerables. Aquí ya la gráfica empieza a decaer bastante. Y así sucesivamente para frecuencias superiores a 3.8 kHz. Miramos una atenuación un poco más marcada. Bueno, ahora veamos lo que corresponde a la fase. Vemos que la fase empieza en 90 grados y aproximadamente en 160 mHz hay un cambio hasta aproximadamente 25 Hz. Entonces podemos ver que hacia 25 Hz
ya hay un cambio hacia 0 grados. Cambiemos un poquito aquí la escala para apreciar un poco mejor. Vemos que hay 0 grados aproximadamente. Para frecuencias menores a, por ejemplo, de 2 Hz, vamos a ver que hay una fase considerable. Ya podemos ver el óvalo un poco más marcado, lo que corresponde a una fase de 90 grados. Bueno, a medida que vamos aumentando la frecuencia, por ejemplo en 200 kHz, vamos a ver que la fase ya ha cambiado a menos 90 grados aproximadamente. Miramos que hay una fase negativa, aunque la tonación ya es un poco más marcada. Bueno, eso es todo correspondiente a los filtros. Vemos que es muy útil las gráficas de Bode para ver el cambio de fase y magnitud en un filtro. Bueno, muchas gracias.